Radio.fm, Bayamón, Puerto Rico. Somos parte de Blessing Media Group. Blessing.fm, Blessing Media Group, y sus auspiciadores no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Bienvenidos a La Política a la Luz de la Palabra, con sus anfitriones, Daniel y Lizzy Marte. Buenas noches, bienvenidos sean todos. Dios les bendiga. Bienvenido a este su programa, La Política a la Luz de la Palabra. Les saluda su hermana Lizzy Marte y me acompaña el doctor Daniel Marte. Tenemos un programa muy especial y una invitada muy especial. Así que le dejo a Lizzy que sea la que haga las introducciones. Bueno, hoy nos acompaña la señora Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico. Aclaro, portavoz de Mujeres por Puerto Rico. Bienvenida. Gracias, pastores Marte, por esta confianza, ¿verdad?, de darme un espacio aquí en esta mesa que es tan seguida y tan comentada y tan necesaria, sobre todo necesaria, de hablar unas cosas que hay que hablar sin miedo, sin temor. Así mismo es. Así mismo es. Les sugiero a cada uno de los que nos está sintonizando ahí, mire, entra a la página web de Blessing FM, dele like, comparta a través de las redes sociales, comparta, llame a sus vecinos. Es importante que usted escuche esta información a través de nuestros recursos en esta noche, Claribel Maldonado. Recientemente salió en los medios una noticia sobre el problema que tenemos de demografía. Y estuve escuchando un estudio del demógrafo Raúl Figueroa y él indicaba que desde el 2004 hay una baja en la población. Diversos problemas económico, social. Y que ahora mismo, en el 2024, tenemos una isla o un país que le podemos llamar una sociedad de viejos. Claribel, ¿a qué se debe que tengamos este problema en demografía dentro de todas esas situaciones que nos han estado afectando? Pues miren, yo revisando esto por tanto tiempo, y siempre hay que revisitarlo y revisitarlo y revisitarlo. En mi última meditación sobre el tema de que porque mueren más, nacen menos, lo llevo a 3 puntos principales. Una base espiritual, una base mental, la mentalidad que hemos hecho, y la base ideológica, que ahí entra ya también aspectos culturales y políticos. En la base espiritual, porque dentro del cristianismo, los hijos son un regalo, recompensa del fruto del vientre. Y el que se llena de hijos, pues es sumamente bendecido, se puede sentir seguro, fortalecido. Dice el Salmo 127 que los hijos son como flechas en mano de un valiente. Así es. ¿Verdad? Sin embargo, de mitad del siglo XX para acá, tenemos que aceptar el pecado de que hemos cerrado nuestros vientres. Se supone que bajo la cultura o la idiosincrasia o la creencia y las convicciones cristianas de una persona que tiene fe, que Dios provee, que Dios ayuda, que Dios levanta, que los hijos nos fortalecen, porque Dios es un Dios generacional. Así mismo es. Como que perdimos la fe y fuimos deslizándonos a cómo piensa el mundo sin Dios. O sea que, como quien dice, los cristianos, dígase la iglesia, porque nosotros somos la iglesia, como individuos, nos hemos hecho cómplices de lo que está sucediendo. Sí. Yo no puedo dar mi testimonio personal en este momento porque no tengo el tiempo, pero yo me incluyo allí. Por eso es que hago esa reflexión y digo, la base es espiritual. Cerramos nuestros vientres, atrasamos ser papá y mamá por otras prioridades. Cuando la biología te grita, a veces se te hace casi tarde,
Porque la biología no es estúpida, la naturaleza no es intolerante, se va perdiendo capacidad reproductiva. O sea que nos hemos dejado llevar porque estudia primero, trabaja primero, ten la casa, ten el carro, haz dinero, deja a los muchachitos para después, eres muy joven para hacerte cargo de los muchachos. Yo he escuchado comentarios por ahí que dice, no seas como antes, que parían como Guima. Correcto, degradamos la reproducción humana, la degradamos, pero degradamos más aún nuestra fe. Wow. Wow. La Escucha base bien. ya mental, la mentalidad, que ya viene siendo ahí el mundo, ¿verdad? Como el mundo funciona. ¿Qué pasó de mitad del siglo XX para acá? La famosa revolución sexual. El se vale todo, la pastilla anticonceptiva que separa, arranca del acto de la reproducción sexual humana del asunto, y entonces yo puedo tener y permitirme relaciones sexuales sin compromiso porque tengo unos métodos que van a evitar que sea papá, que sea mamá. Wow. Eso entró también, ¿verdad? Y entonces se creó esa mentalidad de por un lado se vale todo, pero por un lado ser el resultado natural de una relación sexual, que son los hijos, la reproducción, se manipula, se echa a un lado. Y entonces cuando surge ese embarazo no esperado, porque no importa el método, todos tienen un % de fallo, ¿entra qué? La validación, la legalización del aborto. Wow. Y entonces muchas veces hemos dado una equivalencia y hemos intentado minimizar ese efecto con la supuesta responsabilidad de que vamos a ser responsables y no vamos a tener muchos hijos, y si ha sido supuestamente un hijo no deseado, pues como yo voy a ser responsable, procedo al aborto porque no estoy preparado para tener esa responsabilidad. Claro, y antes, ¿verdad? En el siglo pasado, en el siglo XX, no se tenía la certeza científica de hoy en cuanto al desarrollo de este bebé en el vientre materno, ¿verdad? Por lo tanto, muchas mujeres y hombres pensaron que lo que había ahí todavía era como decían en Jíbaro en el campo, una menstruación aguantada. Ay, Dios mío. Como si fuera un coágulo. Sí. Se escucha Pero mucho. eso, ya en los albores de finales del siglo XX y XXI, la ciencia avanzó y comprobó que no, que eso no es ningún coágulo, que tiene toda la carga de DNA, que tiene todas las capacidades, que tiene todo definido, que ya en menos de 21 días le late el corazón, que está todo el tubo neural, que está todo lo que está. Estamos escuchando. ¿Qué tú crees, Lizzy? ¿Eso es algo nuevo? Mire, lo que me preocupa a mí, honestamente, es escuchar lo que dice la señora Claribel Maldonado, cómo eso que hemos adoptado de responsabilidad social está entrando a la iglesia, porque nosotros tenemos un mandato a través de la Biblia. Es muy diferente. Tenemos que multiplicarnos. Multiplicaos y fructificaos. Y que tiene un contexto que es el compromiso de por vida. Exacto. Exacto. ¿Cómo esto ha entrado a la es iglesia? interesante eso que usted dice. ¿Sabe por qué? Porque ahora mismo, en esta sociedad que estamos viviendo, vemos mujeres embarazadas a los 40 años, a los 42, 43, 44 años, y le decimos que está loca. ¿Nos asustamos? Nos asustamos. Porque empezamos a poner los peros y cosas así. O sea, si tiene 17, 18 años, 19 años, es muy joven. Si tiene 40, 42, 43, 44, 45 años... Está en riesgo. Está en riesgo y está loca. Y yo hace un par de días me puse a pensar y le pregunté a mi mamá. Mi mamá me tuvo a los 18. Más sin embargo, mi abuela, el último hijo que tuvo, lo tuvo a los 47. Correcto. Y salió grande, gordo y colorado. Sí, porque hay mujeres que tienen la bendición de tener su sistema reproductivo bastante robusto hasta casi a la menopausia. Hay mujeres que ya a los 35 no lo tienen, pero no sabemos qué conformación biológica nos va a tocar a cada uno. Por lo tanto, el consejo a las parejas jóvenes es aprovechen su juventud. Claro. Fíjate que el Salmo dice en los años de tu juventud. Exacto.
¿ves? Sí. Aunque hubo una Sara de los 90 porque Dios le dio la gana. Exacto. Y aunque hubieron muchas más, ¿verdad? Mucho mayores. Sí. Volvemos. La biología es lo que es. Exacto. Y es en esos mejores años. Ahora, luego de la revolución sexual que separa la reproducción humana del acto sexual, el compromiso y demás, la mentalidad anticonceptiva, el aborto, esa mentalidad se engranó por más de 50 años, 60 años, 1973 para acá. Y todo ese intercambio de prioridades no eran al azar. Cuando estudiamos entonces ya la cultura y la política, vemos que hay una cosa que se llama, que eso es otro tema, yo creo que aquí lo han tocado mucho, que es el marxismo cultural, la batalla cultural, donde desde el marxismo antiguo del siglo XX, ahora neomarxismo, nunca se vio la familia con valor. Y los hijos eran instrumentos del Estado. Así mismo es. Para usarlos con un fin ideológico, con un fin político. Exacto. Para engrosar a unas figuras de poder. Exacto. No para enriquecer una nación, ni ser la base de una nación. De ahí que empieza la lucha de clases y que la primera lucha de clases era el matrimonio y el hombre siempre el opresor de la mujer. No que no se dé el abuso, no estamos negando las situaciones de abuso que existen. Existe. Pero conscientes. obviamente es una ideología que se engranó a través del marxismo y en el nuevo marxismo, ¿verdad?, que conocemos ahora como marxismo cultural, está lo mismo. En el feminismo radical, y eso percoló a todos los planes de gobierno, de cómo hacer leyes, construir programas, etcétera. Una degradación total de la familia, del rol de los padres, del fortalecimiento de la nación como primero, ¿verdad?, piedra, ¿verdad?, fundacional. Y entonces hemos llegado al punto también porque hay ciencia y hay ciencia corrupta. Claro. De mercadear la vida humana encargando bebés, comprando niños y haciendo trata legalizada de bebés. Sí, que si lo quieren con ojos azules, si lo quieren con los pómulos bien... Como si estuviese en un Sí, mercado exacto. seleccionado. Que viene también en la política, en los proyectos de ley, la controversia de a quién le reconozco personalidad, quién Jurídica. merece ser persona. Exacto. Entonces ya el debate no es si es vida humana o no, porque la ciencia lo contestó, es vida desde la concepción. Exacto. El debate está si ese bebé en el vientre tenga las semanas que tenga, se le reconoce como persona a nivel legal y político. Y entonces ahí traemos el paralelo, lo que una vez fue la esclavitud, que al negro esclavo no se le consideraba personalidad jurídica, una persona. Al bebé en el vientre no se le considera persona a menos que sea deseado. O sea, ya que ya aplazamos al plan, si lo deseo es persona, si no lo deseo no es persona. Y entonces voy hacia el aborto, etcétera. Y se lo dejamos entonces a una legislatura. Correcto. Que sea el que tome la decisión si ese bebé que está en el vientre toma personalidad jurídica o no. Correcto. Y entonces ya dejamos al hombre a que tome la decisión que realmente es una decisión divina. Porque esa decisión divina ya está hecha. Ya sabemos que lo que está aquí, estoy haciendo, ¿verdad?, la referencia, ¿verdad?, pero lo que está en el vientre de la mujer es una persona. Pero inclusive cuando dice, desde el vientre de tu madre te conocí. Correcto, mi embrión y eran tus ojos. Exacto. O sea, son cosas que muchas veces, digo yo, ¿verdad?, perdemos el tiempo en debatir cuando la respuesta es obvia. Y fíjese, pastor, vamos a suponer, yo espero en Dios que no, pero si no cambiara nada en las leyes y siguiera entronado el aborto, yo tengo el siguiente planteamiento. Si no hay demanda, la oferta se cae. O sea, si ganamos la batalla cultural de volver a entronar el valor de la vida humana, desde el vientre hasta las canas, hasta la muerte natural, si eso en esta generación que hemos ganado mucho, de hecho, esta generación es más provida que la nuestra.
no tenemos tiempo para hablar de la data y los números, pero es así. Si terminamos de verdad de trabajar con esta generación, el valor de la vida humana y luchar por ello, no importa si la ley no cambiara, si no hay quien pida un aborto, tienes que cerrar el kiosco. Claro, es así. Y así sería ley muerta. Bueno, hay un dato interesante. El gobierno de China estuvo por muchos años pidiendo a los matrimonios que solamente tuviesen un solo hijo. Por muchísimos años, por décadas. Mas, sin embargo, ahora el gobierno chino se ha dado cuenta que toda la población que tienen es una población vieja. ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a sustentar a los viejos? Porque no hay jóvenes. Y ahora el gobierno chino ha dado reversa. Y entonces ahora está incentivando a las familias para que tengan más de un niño. Recientemente el gobernador hizo un llamado a hello, pónganse a Claro, parir. ahí entran otros factores, ¿verdad? En el caso de la China sabemos el factor del régimen del CCP, del Partido Comunista Chino. Sí. Una masacre por décadas, un genocidio Sí. en China, que si se enteraban que una muchacha estaba embarazada y no cumplía con los criterios, la arrastraban por los pelos, la torturaban y le sacaban el niño. Una Así cosa mismo así. En el caso ya de Occidente, volviendo, la base espiritual la cedimos, la mentalidad, compramos otras cosas y retrasamos la paternidad hasta la degradamos. Y llegamos entonces a lo ideológico, convertir en leyes todos esos mitos contra natura. Entonces, en este punto, vimos que tener menos hijos no necesariamente nos resuelve nuestra estabilidad económica y mucho menos la estabilidad política. Ya Eso entran así. todos los factores de la economía, pero en mi opinión, antes que lo económico, está lo espiritual, está la mentalidad y está lo ideológico, los mitos que llegan a leyes, a programas, a lo político. Y entonces ahí participamos todos del pecado, como digo yo, porque cada 4 años en democracia tenemos una oportunidad para revisar qué piensan nuestros políticos acerca de ese tema, qué proponen, cómo resolverlo, y no lo hacemos tampoco, pastor. Una pregunta, y aquí Claribel me está llamando pastor, ¿verdad? Y sabes que nosotros no somos pastores. No. Ay, disculpe. No, No te no Es está que el bien. corazón más Sí. pastoral brota. ¿Será que Dios está hablando? Ay, Dios mío. Lo Yo no voy a tomamos. decir que no, Exacto. porque Dios nos puede estar hablando de diferentes maneras. Exacto. Y no es la primera persona que nos dice Somos pastores. pastores de nuestro Sí, hogar, somos somos exacto. sacerdotes, lo Somos dice la sacerdotes y Biblia. pastores de nuestro hogar. Amén. Ok. Y por eso es que no digo que no. Y somos evangelistas. Pero ¿sabe qué, Claribel? ¿Hasta qué punto toda esta situación se ha infiltrado en la iglesia? Y quiero hacer una pregunta tal vez incisiva. ¿Hasta qué punto ha llegado la cultura de muerte dentro de la iglesia? La cultura del aborto dentro de la iglesia. Porque muchas veces hablamos del exterior. Ujú, Hablamos de lo que está sucediendo allá afuera. ujú. Pero dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros templos, dentro de aquellos que profesamos amor, paz y vida, ¿qué está sucediendo? ¿Hay algún tipo de estudio? ¿Hay algún tipo de tali informal o formal, verdad, que nos hable sobre eso? Pues bueno, desde el siglo pasado, desde el siglo XX, cuando surgió esta cosa que le llaman teología de la liberación, que no es otra cosa que marxismo disfrazado de religión. Eso es otro tema. Ujú. Pero unos grupos religiosos adoptan la ideología del marxismo y lo cristianizan. Y eso empieza a rodar por ahí. Llega a seminarios de formación ¿de qué? De pastores, de sacerdotes, tanto católicos como protestantes. Eso llega y percola. Y ese valor se va manipulando al punto que a finales del siglo XX y ahora durante todo lo que va del XXI tenemos líderes religiosos en Puerto Rico que responden a esas ideologías, que están alineados al feminismo radical
y que cada vez que hay un proyecto de ley contra natura, lo avalan. Y son los que usted ve en la prensa, en las emisoras, con un collarín religioso, pero hablando todo lo contrario a lo que dice la Biblia o a lo que dice su pastor. Sépase que son falsos maestros. Ahora, no es una pregunta. ¿Quiere Y decir eso entonces- percolado también en los seminarios en Estados Unidos. Sí, sí. Y tal vez es por eso que traigo el asunto. Pero entonces quiere decir que debido a esos maestros religiosos es que nuestros políticos entonces se sienten emboldened, empoderados a traer estos proyectos. Sí, porque entonces ahí entra entonces la política identitaria, lo que se llaman las teorías críticas de identidades, ideología woke, que es otro tema. Aquí estamos tomando muchos temas porque Sí. quiere decir que... ¿Para qué? Para ponernos a pelear unos con otros. O sea, es una estrategia, bueno, Es una estrategia a mis política. estudiantes de la universidad, yo siempre les enseño, bueno, tengo 2 libros de texto, la Biblia y El arte de la guerra, de Sun Tzu. De Sun Tzu. Ujú. ¿Ok? Y yo le digo que utilizan el arte de la guerra al dedillo, saben utilizarla, porque eso es lo que quieren, poner a un mismo ejército a pelear entre ellos mismos. Y lo logran de una forma al dedillo. ¿Y cuál es lo más que se ha comprado? Ah, es que usted no tiene amor. Usted no tiene amor. Utilizan el mismo lenguaje bíblico, pero su diccionario es diferente. Porque nuestra Biblia habla de ¿qué? De justicia, de equidad. Y ellos utilizan el mismo lenguaje, pero la justicia de ellos y la equidad de ellos significa algo totalmente contrario a lo bíblico. Claribel, yo creo que está tocando un tema que es bien controversial. Bien y qué bueno que controversial. aquí no nos echamos, ¿verdad?, hacia atrás con los temas controversiales. Pero es un tema que da mucho de qué hablar. Porque estás de una forma ligando lo religioso con, como dice mucha gente por ahí, dice, lo religioso con lo que es mundano, con lo que es que la iglesia no se debe meter con la política. Eso es cierto. Pero es que la política se metió en el Estado, en la iglesia hace rato. La política, lo acabo de decir, ¿verdad? Una tendencia política se metió, se disfrazó de teología, y ahora hay teología homosexual, teología queer, teología lo que sea. Están escritos los libros, están ahí. Uh-huh. Se metió la ideología y el aparato político va a templos a hacer política. ¿O no? Uh-huh. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Estoy hablando de la realidad. Porque saben que somos votos, que hay gente que vota. Entonces, vamos a estar, como decía mi abuelita, con tanto melindre de poner curitas y palcho o con un miedo y un terror de hablar de estos temas. Obviamente, la Biblia prima, Jesucristo prima. Exacto. Luego de eso, tenemos que educar a nuestra gente en la Constitución local y federal, lo que es el justo derecho, no el derecho torcido que te lo venden como justicia social, el verdadero derecho a la vida, el natural, porque aún ateos evolucionistas no están de acuerdo con el aborto, Así mismo ni es. con la ideología de género, que es otro tema aparte, Sí. ¿verdad?, de la sexualidad. Así es que, ¿cómo hemos llegado a que hoy en Puerto Rico seamos prácticamente número 1, casi a la par, número 2, pero yo digo que estamos casi a la par con Corea del Sur en baja natalidad? En Corea del Sur, 0.80 y algo. En Puerto Rico estamos en 0.9. ¿Qué es eso? Que tenemos menos de un hijo por mujer en edad fértil. La Wow. tasa de natalidad por cada 1,000 personas en el mundo en el 2021, 17. 17 nacimientos por cada 1,000 personas. En Puerto Rico, apenas 6, yo creo que bajó más. En el 2021, apenas 6 nacimientos por cada 1,000, ¿verdad? Por cada nacimientos vivos de personas. Entonces, Wow. la mortalidad está en 9 o 10. Estamos Es en un mayor. desfase casi por la mitad. El año pasado, 2022 o 2021, fueron 19,000 nacimientos, pero 30 y pico de mil muertes. Y todo esto se une y ya no tenemos quien aporte al seguro social.
aunque paguemos 3 veces, no va a haber cuidadores ni que contratar para cuidarnos cuando estemos enfermos y viejos. Y los políticos no van a tener gente que vote por ellos. Más sin embargo, quieren seguir haciendo política sobre Pero eso. su política es totalmente contraria y con la boca es bien fácil para el señor gobernador decir, ay, que tenemos tantos hijos, pero hay muchas cosas que trabajar y un señor gobernador que hasta hace muy poco se ha callado en el tema, pero hasta hace muy poco en toda su trayectoria de décadas como político, su posición era que Roe versus Wade se quedara como estuviera, que no cambiara nada. Y que teniendo el poder no activado el Código Penal de Puerto Rico en cuanto al aborto, después de la decisión de la caída del derecho constitucional del aborto. Entonces, tenemos un invierno demográfico no de ahora, de hace más de 20 años, pero antes de eso, antes de el actual gobernador, mucho antes de eso, en el siglo XX, Puerto Rico fue laboratorio de anticoncepción, gracias a la mayoría fueron unas pocas mujeres de Boston y el resto puertorriqueñas aquí en la isla, donde se probó, se hizo laboratorio con mujeres puertorriqueñas de la pastilla anticonceptiva. Y yo recuerdo que esas primeras pastillas anticonceptivas mi madre las llegó a tomar. Wow. Y yo recuerdo cómo ella se ponía roja de los efectos adversos, etcétera. O sea que luego de que hicieron el laboratorio de la pastilla anticonceptiva con las puertorriqueñas sin un consentimiento completamente informado, se esterilizó 1/4 parte de nuestras mujeres en edad fértil en el siglo XX. Eso estamos hablando de los años 50 a los años 80. Ya 1/4 parte de nuestras mujeres estaban esterilizadas y tampoco hubo un consentimiento informado. Wow. Eso es lo que se llama eugenesia. Bajo el Planned Parenthood y todos los afiliados que finalmente son afiliados también de la industria abortista. Exacto. Y todos vienen de ideología comunista. Y eso pasó. Wow. Ese cuarto de mujeres puertorriqueñas esterilizadas que no pudieron después, aunque quisieron tener bebés, porque a muchas las engañaron diciendo que las podían reversar, y no era cierto, le habían hecho la permanente. Sume usted, se perdieron ahí familias. Exacto. Por lo menos 2 de cada mujer que hubiesen tenido otros 2 u otros 3, etcétera, etcétera. O sea que eso no lo ves en un momento, pero explota 10, 15, 20, 30 años después. Y eso también es otro factor de nuestro invierno demográfico. 1/4 parte de las mujeres esterilizadas en el siglo XX que cortaron familias. ¿Y eso cuánto puede ser? Pues yo calculo conservadoramente que pudieron haber sido, con el aborto nada más, del 2001 al 2021, siglo XXI, 112,319 menos puertorriqueños. Wow. Las mujeres especulo, ¿verdad? Pero porque no hay citas, ¿verdad?, certeras, que entre las mujeres esterilizadas, los niños que jamás nacieron puertorriqueñitos y los que se abortaron, podemos tener quizá una generación de 1 millón de personas que perdimos en la industria antimaternidad, antivida en Puerto Rico. Wow. Fuerte. 1 millón. Que nos hacen falta hoy. O sea, es como dijo un gran prócer, que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y qué bueno que usted tiene esta información y usted, amigo y amiga y hermano y hermana que nos está escuchando, que puede tener esta historia y que está grabada. Y yo sé que nuestra hermana Claribel, este no es el primer programa que ella dice esto. No. O sea, esto es en otros programas, ella lo ha dicho. O sea, que si el pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, es porque no quiere realmente entenderlo, porque no quiere realmente ver el problema donde está. Porque eso es así. Y esta información que ella está suministrando, hoy usted la puede conseguir a través de la página de red social de ella, Mujeres por Puerto Rico. Que esa parte es bien importante, porque muchas veces nos quejamos de que decimos el famoso, ay, yo no lo sabía. O es que, ¿dónde está esa información
que es difícil de conseguir. Mire, en el día de hoy, el más el que menos tiene una página de Facebook, tiene una cuenta de Instagram, conoce de Twitter o X, como se llama ahora, conoce de TikTok y todas esas cosas. Mire, esta información está disponible y es nuestra responsabilidad en nosotros ir y buscarla, porque muchas veces pretendemos que nos den toda la información ya masticada, ya digerida, y muchas veces cuando la información se consigue así, no la valoramos. No valoramos la información que se nos da. Mire, vamos a pasar un poquito de trabajo. Vamos a buscar, vamos a informarlo, porque todos tenemos una responsabilidad. Hay una frase que a mí me fascina repetirla mucho. Y es una frase por un escritor británico, Sir Edmund Burke, que dijo lo siguiente. Dijo, el mal hace escante, y lo voy a parafrasear, pero es porque el hombre bueno hace absolutamente nada. Nada, correcto. ¿Sabes qué? Si usted se canta bueno y no hace nada al respecto, pues entonces no nos podemos quejar de que el mal esté triunfando. Porque si el mal triunfa es porque usted y yo no estamos haciendo absolutamente nada para que el mal no triunfe, pues entonces hagamos algo. Bueno, retornamos en breve, ¿verdad? Con este programa. No se nos vaya. Esto es Blessing.fm. Síguenos en Facebook o Instagram como @BlessingRadioFM. Palabra y música que trasciende. ¿Eres aficionado al surf, voleibol o skateboard y buscas ropa con un toque moderno y un mensaje centrado en Cristo? Bright Clothing es el lugar ideal para ti. Visita nuestro sitio web en www.brightclothing.net y descubre la prenda que brilla especialmente para ti. ¿No asistes a ninguna iglesia? Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia te invita a visitar a sus iglesias hijas en los pueblos de San Juan, Caguas, Calley, Las Piedras y Guaynabo en Puerto Rico. Si estás en los Estados Unidos, visítanos en CRFPP de St. Cloud, Florida. Para más información, accede a nuestras redes sociales. ¿Estás buscando mejorar tu educación y ampliar tus habilidades? ¿Quieres publicar tu propio libro, pero no sabes por dónde comenzar? Entonces, Easy Services es la solución para ti. Easy Services es una empresa puertorriqueña que ofrece servicios de mentoría educativa, talleres educativos, diseño instruccional, cursos en inglés conversacional y educación de libros e autopublicación para autores independientes. Con Easy Services tendrás acceso a servicios de mentoría educativa de la doctora Naisa Chinea Ponte, experta en su campo. Síguenos en nuestra página de Facebook Easy Services PR. Easy Services, tu socio en la educación y el éxito. Mamis, es tiempo de combinarte con tu princesa. En Emma's Bows encontrarás lazos, bandanas y turbantes para ti y tu bebé. Visita nuestras redes sociales o llámanos al 787-241-4923. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, Una Iglesia Diferente, La Poda Divina, Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. También puedes llamar al 787-605-3603. ¡Yummy! ¡Qué delicioso! En Glorious Creations and More saborearás ricos postres, bizcochos regulares, keto, sugar y gluten free para toda ocasión. Llámanos al 939-332-9972 o accede a nuestras redes sociales. Deseados, escogidos, amados y adoptados. La autora Mariel Pacheco te presenta su primer libro, Una generación sin padre, disponible en Amazon.com o en Kindle. Para más información, 787-349-9065. Regresamos aquí a su programa La Política a la Luz de la Palabra, hoy con nuestra invitada especial Claribel Maldonado. Y nos quedamos en una preguntita, mejor dicho la voy a hacer. ¿Cómo la Agenda 2030 ha influenciado en nuestra demografía y en nuestra iglesia? Antes de ser Agenda 2030, tenemos que hablar de las famosas
Organización de Naciones Unidas, la famosa ONU, que también nació en el siglo pasado con una motivación loable que era un mundo posguerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, para que los países hicieran unos pactos de paz y unos acuerdos para no volver a guerrear en el mundo ideal. Pero los aspectos fundacionales y la gente que fundó ese instrumento tenía una agenda desde entonces. Sí. Y esa agenda también incluía control poblacional. Cuando les hablé de nuestras mujeres boricuas esterilizadas y usadas como laboratorio en el control poblacional, eso viene desde allá. Con unos filántropos como los Rockefeller de la vida, como los Vanderbilt, como otras familias así de las élites del mundo, empezaron a ver esto de cuando este mal espíritu de Hitler de buscando esta raza perfecta, eso no se fue. Hitler se murió, pero la idea se quedó. Todas esas cosas encontraron nido ahí y fueron pensándolo y ejecutándolo poco a poco. Llega entonces a finales de los años 90 y ven que nosotras las mujeres, como en el Génesis, éramos vulnerables y fácilmente utilizables para regar, utilizando a la mujer de pantalla, este mismo control poblacional, ¿verdad? Y las convenciones de la mujer de los años 90, 1995, luego Convención del Cairo, etcétera, tenían esto del control poblacional, pero disfrazado de unos supuestos derechos reproductivos, salud reproductiva, salud sexual. Wow. ¿Eh? Nunca se presentan con la cara fea, no utilizan unas palabritas bonitas que usted piensa que significan una cosa y son otra. Wow. Hasta llegar hoy al siglo XXI con la Agenda 2030 de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que el actual gobierno, Pierluisi Urrutia, la abrazó en todas las agencias, incluyendo Departamento de Educación. Esos 17 objetivos de erradicar la pobreza, de agua saludable, de derechos de salud, de los 17 objetivos, la donita esa de colores o los 17 cuadritos de colores. Lo que dice ahí es todo lo contrario. Se escucha muy lindo. Se escucha muy bonito. Pero Y aquí no lo han es tocado con la loable. doctora González ese tema. Claro que Busquen sí. entonces Sí, ese programa sí. de la doctora Sí, González. el programa pasado. Sí, se tocó. correcto. Sí. Y hay una cosa que es interesante que acabas de decir, y es lo siguiente, es que tomaron a la mujer, ¿verdad? Basándose en algo que pasa en el Génesis. Quiere decir que volvemos otra vez a ver la distorsión de las escrituras para propósitos nefastos. El diablo todo limita. O sea que hermano, Abra sus Y ojos. lo repite, y lo repite, y lo repite. hermano, No hay nada Yo- nuevo. yo- Sépase cómo lo hacen. exacto. Vienen, ¿verdad? Esos legisladores y demás que hemos tenido toda la vida, van a estas convenciones, a estas reuniones en Latinoamérica y Escuche, en el mundo, van a las convenciones. copian el lenguaje de la ONU y sus agendas y sus convenciones que, by the way, no son legalmente vinculantes en Puerto Rico ni Estados Unidos. Exacto. ¿Qué es eso? De que no estamos obligados a seguir eso. Exacto. No hay ley que nos obligue a seguir eso. Ujú. Pero copian esos mismos proyectos de ley en legislación local y legitiman el control poblacional y otras cosas por ahí. Tanto así que en el más del 90% de los proyectos de ley radicados en Puerto Rico, todos te citan la ONU. Bueno, perdona que te interrumpa, Claribel. El proyecto que se celebró hace un par de semanas atrás, referente a la libertad religiosa en las escuelas sobre los estudiantes, en una de las primeras páginas cita como fuente de derecho a las Naciones Unidas. Eso es un mal que tenemos desde el siglo pasado y desde siempre, Una organización por desconocidos. por los que usted y yo no votamos. Exacto. Y entonces el control poblacional siempre va a estar en los instrumentos de la ONU, los copian en legislación local y tercero, lo que hacen es que también en los planes de gobierno, por ejemplo, la plataforma del Partido Popular Democrático del 2020, desde las primeras páginas
don Charlie Delgado Altieri, en la introducción, cita que esa plataforma partía de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 2030. Busque la plataforma del PPD del 2020. Busque el plan de don Jesús Manuel Ortiz como presidente del Partido Popular. Búsquelo. Copy-paste, como decía Y lo dice claramente que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se oye espectacular que seamos sostenibles, pero lo que hay detrás es otra cosa. Quiero hacer un paréntesis. El licenciado... Carlos Morales hizo una disertación sobre la ley sobre libertad religiosa de los estudiantes, fantástica. Lo pueden conseguir en YouTube, en su canal, El Abogado de la Verdad. Así que si quieren saber sobre esa ley, busquen el video del licenciado Carlos Morales. Y hay que hacer una salvedad. A veces como estrategia para tú lograr votos de compañeros, tú puedes poner en una exposición de motivos, citar cualquier fuente, ¿verdad? Esas fuentes, aunque tienen un peso importante, no son parte del decreto. Sí. Hay una parte de los proyectos de ley que dice decrétase, o sea, se ordena, se manda. Sí. Es más importante la parte del decreto. Del decreto. ¿Ves? Si en el decreto no hay lenguaje de la ONU, ni se cita la ONU como fuente o de derecho, como usted dice, pues ahí podemos, ¿verdad?, paliar la situación. Una cosa es por cuánto y otra cosa es por tanto. Exactamente. Sí. Que eso habría que revisar porque hay muchos proyectos buenos que no podemos descartar porque en alguna esquinita de la exposición de motivos, explicando de por qué estamos proponiendo esta ley, pues me dañé todo el proyecto. No, eso tiene un tecnicismo que habría que abordar, pero sí es grave que en todo se cita la ONU en este país. Gente por lo que usted no votó. Y ahí está la Agenda 2030, que es lo que llamamos el nuevo orden mundial, un sistema supranacional de unas élites que vienen desde el siglo pasado, queriendo reducir la población por todas las vías. De esos 17 objetivos que incluyen ideología de género, derecho a la salud, la misma, el fondo de la pobreza, el fondo cultural para los niños, todo eso tiene control poblacional. Exacto. ¿Para qué? Porque ellos piensan, esta élite piensa que mientras menos gente hay, más fácil ellos pueden controlar, seguir ellos más poderosos y poder manipularlo todo lo demás a su antojo. Esto es una lucha del bien contra el mal. ¿Tiene que ver con el control genético? Eso entra ahí. Ay, parece el plan de Hitler. Sí, las mismas controversias de la reproducción asistida que se ha atado ahora mucho más a las parejas del mismo sexo por cuanto ellos no pueden reproducirse, mujer con mujer, hombre con hombre, y se hacen niños de encargo. Por tanto, nosotras atrasamos nuestra maternidad, ya nuestra biología no nos responde y utilizamos esa misma tecnología. Eso es otra controversia que se desconoce totalmente, que estamos cooperando aún los heterosexuales. Si cooperamos con parte de esas tecnologías sin tomar en cuenta la ética, la moral y mucho menos la palabra de Dios, pues estamos cooperando también con el mal sin saberlo. Sin saberlo. Y la reproducción asistida no puede existir sin aborto. Por eso usted ve que en las vistas públicas aquí en Puerto Rico, los médicos de reproducción asistida, cada vez que hay un proyecto de aborto, van, o sea, para regular el aborto, van en contra. ¿Por qué? Porque en la reproducción asistida se practica abortos de laboratorio. Porque se descarta lo que a ellos les parece que es un bebé que no se está desarrollando bien, pues lo tiran al zafacón. Fuerte. Wow. Ya hemos identificado varias de las situaciones, varios de los problemas rampantes en nuestra sociedad. A mí siempre me ha gustado, y es algo que también que digo mucho, y es que qué bueno que podemos identificar los problemas. Pero ¿qué vamos a hacer? La solución. Pues yo vuelvo a mis 3 primeras bases del principio en mi meditación y análisis espiritual. El mundo va a seguir con sus loqueras y va a seguir corriendo. Ahora, el pueblo de Dios, ¿qué va a hacer? Vamos a regresar a la Biblia que nos dice que los niños son regalos, que la vida es valiosa, que la vida es la fuente de la nación,
la fortaleza de una nación, que Dios provee. Vamos a hacer en la iglesia ese grupo de apoyo que necesita esta generación para decirle, tú vales, tú puedes, te vamos a apoyar. Vamos a hacer ese centro donde digan, no importa lo que vean tus ojos, vamos a estar aquí porque tú puedes, porque vamos a ser aliciente para tu salud y estabilidad mental y emocional. Wow. Vamos en las casas, en la cultura y a veces hasta de los altares a moderar nuestro lenguaje para decir, estoy tomando pastillas para evitar los nietos. Ouch. ¿Ah? Suena gracioso y muchas veces nos reímos, pero bueno, como me pasó a mí ahora, porque yo nunca había escuchado esa expresión. Pero es que el mensaje que lleva, correcto, el mensaje escondido que lleva, Exacto. es un mensaje increíble. Y no somos perfectos, la maternidad es difícil, la paternidad es difícil, pero en el contexto correcto que se enseña en la Biblia, del compromiso de por vida de un hombre y una mujer, Exacto. ¿cómo estamos criando? Nos estamos viendo, nos estamos autoevaluando, le estamos sin palabras dando un mensaje a nuestros chicos de que ellos son carga en lugar de bendición. Bueno, yo muchas veces repito también esta misma frase, o este mismo, ¿verdad? Que hubo un niño que le dijo a su padre, papá, por favor, habla más bajito porque tus acciones no me dejan escuchar. Perdona, habla más alto porque tus acciones no me dejan escuchar. Inclusive, muchas veces en Puerto Rico, y esto es algo, ¿verdad?, que viene de nuestra cultura, que decimos, ¿verdad?, que los hombres son machistas, son mujeriegos, tienen varias amantes y cosas así, pero desde pequeños siempre escuchamos, ¿verdad?, a la gente diciéndole a los varoncitos, ¿cuántas novias tienes? Sí, o sea, hay muchas cosas culturales que traemos también a la iglesia. Otra cosa es que estamos haciendo en las iglesias está el culto y los chiquitos empiezan a gritar o empiezan a llorar o empiezan a correr. Lo sacamos. Claro que los tenemos que disciplinar y enseñarles el orden poco a poco, pero siéntase dichoso de que se grita, de que se llora y de que se corre en pleno culto. Porque si seguimos sacando los niños, ese es otro mensaje. La otra cosa, esta tendencia del hijo único. Y perdona, pero... eso vamos a llegar, sí. Y que muchas veces dentro del culto, para que el muchacho no moleste, le damos el celular, la tablet. ¿Qué le estamos enseñando ahí? El celular y la tablet, si tú tienes un chiquito de kinder, de primero, de segundo, y le has dado un dispositivo sin ningún tipo de filtro, déjame decirte que estás colaborando con tirar un niño en una jungla, además de potenciales abusos sexuales, que también le dice que la vida no tiene valor, de que los niños son carga, de que se vale el aborto, de que se valen las relaciones contra natura. Tenemos mucho trabajo que hacer, iglesia. Entonces, en este meollo, sin quererlo, porque no es que se haya premeditado. Exacto, sí. Sin quererlo, el aspecto cultural lo hemos metido en la iglesia, tenemos que hacer una revisión de eso. Esto de los hijos únicos, ¿verdad? Ha provocado, ¿qué pasa con un niño único? Uno tiende a que todo es para él, todo es para él, todo es para él. Egocéntrico. Ay. Se cayó. ¿Verdad? Ay. No es todos los casos, porque hay Ay. papás que están conscientes que nada Sí. más pudieron tener uno. Me cayó porque yo soy hijo único. Bueno, pero hay veces que no concientizamos que tenemos que entonces esforzarnos. Si no pudo haber más que ese único hijo, no concientizamos entonces cómo reforzar que ese hijo pueda habilitarse en la solidaridad, Exacto. en la compasión, en el compartir, Exacto. ¿verdad? Sí. Tantas cosas que se pueden hacer, pero siempre nuestra base espiritual, lo que dice Dios en su palabra, vamos a tratar de traducirlo en estos temas y en el día a día. Y cómo es que nunca nuestro Dios es un Dios generacional, Amén. y el Dios de la vida.
Amén. Y por otro lado, pues esa mentalidad del mundo, bueno, no podemos estar martillando con la vida a todo el mundo porque hay mucha gente que tiene, ¿verdad? Gringo, los oídos tan heridos en la vida, Sí. tan a la veces enojados con la iglesia, no necesariamente con Dios, pero con la iglesia. Tenemos que tener entonces mucha misericordia y tener los oídos bien agudos para entonces poquito a poco dándoles luz a esas personas de que ellos pueden, de que su vida vale, de que, ¿verdad? Ven a mi familia. Nuestras familias están siendo de inspiración a otros para hacer familia. Amén. Todos los beneficios que trae de salud mental, porque estudio tras estudio, tras estudio, tras estudio Exacto. dice que la familia de mamá y papá y más de un hijo, esas personas tienen mejor salud mental. Así mismo es. Nuestros ojos ven una cosa, pero también hay estudios que han demostrado que lo que nos venden no es lo que es. Exacto. Podemos hacer mucho por ahí. Una pregunta, y entonces, y nosotros como iglesia, y lo voy a poner de otra forma, ¿verdad? Porque este programa se llama La política a la luz de la palabra. ¿Cómo nosotros, como creyentes, como hijos e hijas de Dios, podemos entonces influir en esta política que se nos quiere presentar como que solamente nos la quieren presentar a los cristianos cada 4 años? Solamente cada 4 años nosotros los cristianos, los creyentes, somos importantes. El resto después que se eligen lo que se eligen, los cristianos no importamos. Solamente importamos cuando es tiempo de elecciones o de primarias. ¿Cómo nosotros podemos hacernos valer, si esa es la palabra que podría utilizar, el resto del tiempo? El voto es una parte de ello. Y digo que una parte de ello porque no es echar un voto y luego el resto de los 3 o 4 años meternos en una cueva. Lastimosamente, el voto es una parte y nosotros estamos dándole trabajo a unas personitas en las que delegamos la administración de los fondos públicos y de la administración y las bases de nuestro desarrollo económico y todo, desarrollo humano y todo. Usted recluta a alguien y después no lo supervisa. ¿Qué usted cree que va a pasar? Haces cante. Haces cante. Desde Mujeres por Puerto Rico abrimos una página en Facebook que se llama Informa tu Voto PR. Corridito, Informa tu Voto PR. Apúntalo. En Facebook, Informa tu Voto PR. Y ahí le vamos a poner el récord, no que a mí me parece, no que yo creo, no, el récord que hemos estudiado de los incumbentes o expresiones públicas que denotan que no es ni pro vida, ni pro familia, ni pro libertades fundamentales. Visítenos, Informa tu Voto PR en Facebook o nuestra página Mujeres por Puerto Rico escrito completito en Facebook, en Twitter ahora X, @Mujeres por PR. Ahí le vamos a ayudar un poco en unos hallazgos que hemos encontrado, cómo piensan ciertos candidatos que quieren ahora su voto este 2024. Ahora, también cerca de noviembre, esperamos en el Señor, este es el 4 cuatrienio, donde publicamos los planes de gobierno, las famosas plataformas, cómo se ven impactados ahí la santidad de la vida, el matrimonio, la educación sana de los niños, las libertades de expresión, conciencia y religiosa, la legalización de las drogas, la ideología de género, entre otros temas, cómo la Agenda 2030, cómo eso está en esas plataformas, se las traducimos para que usted sepa qué es lo que hay ahí. Y el resto de los 3 años, pues manténgase pendiente también, porque esa es parte de nuestra labor de amor. Decirle a la gente lo que está pasando, encender alertas para que usted luego llame, escriba y visite a esos muchachos que nos toca supervisar. Y yo creo que esa es la parte tan importante, porque es que cuando se nos pida que nos manifestemos
estemos ahí. Cuando se nos pida que llamemos a nuestros senadores y legisladores, ¿sabes? Representantes o jefes de agencia, que lo hagamos. Cuando se nos pida que levantemos nuestra voz, hagámoslo, porque eso es parte de nuestra supervisión. No podemos reclamar cada 4 años y durante esos 3 años no hagamos esa supervisión. ¿Qué tú crees, Lizzy? La información está, como bien mencionó la señora Claribel Maldonado. Por favor, entre a esas páginas y nútrase de ella. Evalúe al candidato o la candidata por quien usted piensa votar. Y si lo visita a su barrio, a su casa, pregúntale directamente qué usted piensa de esto, qué usted piensa de lo otro. Ya ellos están como que tratando de adiestrarse en cómo driviar la bola. Experto. Y se van cuidadosos. Pero visítenos, Informa tu Voto PR en Facebook, Mujeres por Puerto Rico en Facebook, porque los hallazgos que le vamos a poner ahí tienen su evidencia y pues es una ayuda, es una ayudita. Es difícil pero no imposible. Sobre todo, mire, ore, yo le digo, yo no votaba, yo era del partido del no voto. Hasta después que tuve mis 2 hijos. Cuando yo llegué a Mujeres por Puerto Rico y esas santas mujeres sabias me despiertan a toda esta realidad, me educan, entonces yo caigo en conciencia de lo mal ciudadana que estaba haciendo por no participar en una democracia que me la ha regalado Dios. Fíjese que no nos pusieron a nacer en una nación sin democracia. Así es que hasta que nuestro Señor no apague el switch, mientras el día dura, hay que trabajar. Si tengo el derecho, vamos a ejercerlo lo mejor que podamos. Cuando yo acepté el reto, después de ser madre de 2 hijos, yo puedo decir que luego de orar y hacer mi trabajo de investigación, no me he arrepentido de mis elecciones. Yo creo que fue usted que dijo una vez el voto de no votar. El partido del no voto. El partido del no voto, exacto. Hay cientos de miles ahí. Y yo creo que cuando yo escuché esa frase, yo dije, wow, mejor no lo pudo haber dicho. Y es una frase que realmente el partido del no voto puede afectar tanto y tanto y tanto. Miren, esas naciones como nuestros hermanos de Venezuela, lo mal que le ha ido a México bajo López Obrador, lo mal que le está yendo a Colombia con Petro, lo mal que le está yendo a Chile con Boric, lo mal que le está yendo a España con Sánchez, Partido Socialista Español. Sí. Todos esos países, la participación electoral ha bajado. O sea, que aún con lo difícil que es escoger, que a veces tú no conoces los que tienes en la papeleta, pero aún votar con cierto, ¿verdad?, voto ciego en ciertas partes, es mejor que no votar, porque a la vez que baja la participación, suben los malos al poder. Exacto. Y fíjese lo importante de estas páginas que nos brindan información, especialmente páginas responsables. Exacto. Que nos brindan datos certeros. No son que son datos inventados, porque lo mejor de todo es cuando uno viene con la verdad, porque la verdad es comprobable. Una vez mi papá me dijo, mira, cuando tú dices la verdad no tienes que acordarte de nada. Correcto. ¿Por qué? Porque como dijiste la verdad, no tienes que acordarte que lo dijiste, porque siempre vas a decir lo mismo. Pues cuando tú vienes con la verdad, y creo que eso él lo escuchó en algún sitio, cuando tú vienes con la verdad y presentas la verdad tal y como es comprobable. Tú vas, por eso es que cuando yo algunas veces tengo estas pequeñas discusiones, ¿verdad? Y hago mis escritos, me gusta siempre incluir el punto de referencia. De dónde yo saco lo que yo saco. ¿Por qué? Porque no quiero que me crean a mí porque Daniel lo dijo, o porque Lizzy lo dijo, o porque Claribel lo dijo. No, es porque vayan a la fuente y lo vean desde la fuente, véanlo con sus propios ojos. Y entonces tome la decisión que usted quiere. Ya si usted la toma la decisión que usted quiera tomar, es porque usted ya pensó, ya leyó, ya decidió, porque los valores que usted decidió darle peso, pues ya es su decisión. No fue que nadie lo pensó por mí. Fue algo informado. Es algo ya informado. Y algo importante también es que en casa, desde que son chiquitos, sí podemos hablarle de temas políticos y sí también estamos llamados a hablar de sexualidad y todo. En casa no puede haber temas tabú.
No muy puede haber temas importante. tabú. Yo desde chiquito a mis chicos ponía los debates, por ejemplo. Yo recuerdo cuando hubo ese debate de McCain con Obama y el chiquito, una pulguita así, me decía, mami, ¿por quién tú vas a votar? Por el señor trigueñito, por el señor del pelo blanco. Yo ahí le aproveché y le expliqué, fíjate, no puedo votar por ninguno de los dos porque en Puerto Rico no tenemos derecho al voto por el presidente de Estados Unidos, pero votaría por el señor del pelo blanco porque se alinea más a lo que dice Papá Dios en esto y en esto y en esto, aunque el señor no es pastor ni nada. Y así le provoqué la conversación. Qué bueno. Porque el Muy otro bien. señor cree en esto, lo otro. Bueno, mira, ese niño, cuando estaba en 2º grado, en el colegio, los de 6º grado habían hecho un arte en la pared de afuera del salón. Mamá, no me mates. Wow. Y el chiquito pasa y lo ve, se monta en la guagua cuando lo voy a buscar y me dice, mami, ¿qué es el aborto? Así, ¡plas! Wow. Y ahí, gracias a las enseñanzas de mis mentoras de Mujeres por Puerto Rico, yo estuve preparada para contestarle a un niño de 2º grado, papito, es que hay muchas personas que están engañadas, que no saben que hay un bebé ya formado y hay unos médicos que se prestan y también están equivocados y hacen esta violencia contra el bebé, engañando muchas veces a esa mamá. Wow. Yo ¿Y creo... sabe lo que me dijo esa pulga de 2º grado? Me dijo, mamá, ¿pero por qué ese médico hace eso si él nació? Un niño. Wow. No subestime a los niños porque Dios usa a los niños, Así mismo ilumina a es. los niños. Prepárese para contestarle a esta generación. Vale la pena. Así mismo es. Amén. Muchas veces decimos aquí en este foro, el pueblo perece por falta de conocimiento. Mire, si usted no adquiere el conocimiento, primeramente a través de nuestro libro principal, que es la Biblia, y a través de personas, recursos como Claribel Maldonado, como la doctora Angie González, etcétera, un sinnúmero de personas que Dios ha estado levantando para informar al pueblo, es porque usted no quiere. Nútrase de esa información. Para este tiempo Dios nos ha llamado. Amén. Como dijo muy bien mi esposo al inicio, no se queje si usted no toma postura. Ya es hora de que asumamos postura. Y tenemos la mejor guía, que es la palabra de Dios. Y la información que está a través de los diversos medios. Amén. Y no solamente tenemos personas preparadas que están dispuestas a ayudarnos. Porque sabe una cosa, hermano y hermana, que nosotros no lo sabemos todo. Yo no pretendo saberlo todo, mi esposa no pretende saberlo todo. En fin y al cabo, nos necesitamos los unos a los Exacto. otros. Y necesitamos de los recursos que se nos hacen disponibles para venir aquí. Claribel, gracias. A ustedes. Agradecemos sinceramente que nos hayas dicho que sí. Las puertas de esta plataforma están abiertas. Gracias. Cualquier cosa que necesites, que quieras informar, eres bienvenida. Así que, gracias. Gracias a Lizzy, todos. Esperamos, ¿verdad?, que haya sido de grato esta información. Compartan en sus redes sociales y nos veremos en otra ocasión. Bendiciones a todos. bendiciones. Esto es Blessing.fm. Síguenos en Facebook o Instagram como @BlessingRadioFM. Palabra y música que trasciende. Blessing.fm, Blessing Media Group y sus auspiciadores no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.